Ya, una vez más, favor confirmar si que la presentación se está visualizando. Sí se ve, profe. Muchas gracias. Funciones en varias variables derivadas de orden superior. En este capítulo tenemos que conocer cómo se deriva más de una vez en términos de una función en dos variables. Lo que sí hay que recordar de que afortunadamente se deriva exactamente igual como si se derivaba en una variable. Pero sí vamos a necesitar combinaciones. Es decir, si yo tengo que calcular la segunda derivada con respecto a x, esto significa que voy a derivar con respecto a x y después voy a volver a derivar con respecto a x. Esto se puede anotar como la segunda derivada con respecto a x o bien f de xx. Son dos notaciones que se pueden utilizar. Si es que yo necesito derivar por segunda vez, pero ahora con respecto a y, entonces va a ser la segunda derivada con respecto a y después con respecto a x. Lo que significa que voy a derivar con respecto a y luego voy a derivar con respecto a x. Como también vamos a tener que hacerlo al revés, o sea, si voy a calcular la segunda derivada con respecto a x y después con respecto a y, lo que significa que primero voy a derivar con respecto a x y el resultado lo voy a derivar con respecto a y. Que también va a venir anotado de esta manera. F de xy y anteriormente era f de y con x. Y si es que yo voy a necesitar derivar la segunda derivada con respecto a y, entonces vamos a derivar con respecto a y luego nuevamente con respecto a y. Eso quiere decir que voy a tener 4 derivadas, que son todas las combinaciones que puedo obtener al momento de derivar una función en dos variables. Y la ecuación número 2 y la ecuación número 3, o la derivada, se llaman derivadas mixtas. Así que por lo tanto, cuando yo quiera derivar una función en dos variables, voy a tener 4 posibilidades. Ya. Entonces, aquí hay un esquema de organización para que uno tenga como una secuencia de pasos para cuando tenga que derivar una función en dos variables. Como en este instante se tiene una función en dos variables, ¿no es cierto? Primero tengo que ir por la rama con respecto a x y después tengo que ir con respecto a y. Y aquí hago la derivada con respecto a x, con respecto a y en la otra rama con respecto a y con respecto a x. Y ahí tengo las 4 posibilidades. Este esquema es súper cómodo para cuando yo tenga que derivar una función y no olvidarme de todas aquellas que tengo que realizar. Ahí está la segunda derivada con respecto a x y aquí están las mixtas. Las mixtas. Y aquí está la segunda derivada con respecto a y. ¿Ya? Así que ese esquema es como bien cómodo para recordar cuáles son las derivadas que tengo que realizar. Lo voy a presentar nuevamente para que se visualice. Primero con respecto a x, hago ambas derivadas y después con respecto a y hago ambas derivadas. Y ahí tengo las 4 combinaciones posibles para poder obtener la derivada de una función. Recuerda de que estas derivadas también corresponden
al momento de conocer el plano de recta tangente. Ya. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, me va a estar dando una función y vamos a ver cómo estamos con las derivadas. Ya. Dame un segundito que ahí, aquí me sobró un signo igual. Ya, entonces voy a abrir una hoja nueva para poder ir confeccionando cada una de ellas. Ahí, y acá la función, ¿no es cierto? Ya. Aquí está. A ver, esta es la mixta, ¿no es cierto? Voy a mejor generar acá abajo las otras. Ya, ahí vamos mirando. Ya, ahí voy mirando cómo va el espacio. Ya. Entonces, si es que yo tengo que derivar o encontrar la segunda derivada de esta función, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la primera derivada con respecto a x. Entonces aquí vamos a tener que recordar cómo se deriva una función. Como es una división, entonces las divisiones se derivan de la siguiente forma. Se deriva el numerador por el denominador menos el numerador sin derivar por el denominador derivado al cuadrado. Esa era la estructura para derivar una función, una división. Ahora, recordando que en este instante hay variables y, entonces tengo que entender que las variables y son constantes. Por lo tanto, como es una división, me va a quedar el denominador al cuadrado por 2x más la derivada de la raíz vendría siendo raíz de y, ¿no es cierto? Por 1 partido por 2 veces la raíz de x. Más 0. Claro, más 0. Por lo tanto, esa vendría siendo la derivada del numerador por el denominador, que vendría siendo x cubo más y a la cuarta. Menos el numerador sin derivar, ¿no es cierto? Voy a borrar esa fórmula de ahí. El numerador sin derivar, o sea, x cuadrado, más la raíz de x por y, más y cuadrado. Por 3x cuadrado. Así que ahí yo tendría la primera derivada con respecto a x. Ahora, si es que es necesario arreglar un poco esto para que no se vea tan feo, lo puede hacer. Yo en este instante voy a tratar de ordenarlo un poquito para que no se me vea tan extraño o tan complejo, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo 2x más, ahí tengo un medio, voy a colocar así, raíz de y partido de x, ¿ya? Por x cubo más y a la cuarta, ¿ya? Menos, este podría multiplicarlo, sí, lo vamos a multiplicar para que no sea tan complicado, incluso yo también podría multiplicarlo. Aquí va muy bien. 3x a la cuarta más, esto me va a quedar 3 por la raíz de xy por x cuadrado, ¿no es cierto? Más 3x cuadrado y cuadrado. Partido todo esto, ¿no es cierto? Por x cubo más
y a la cuarta, aquí me faltó, ¿no es cierto? A la cuarta por x cuadrado. Ya. Ahora, estoy tratando de reducir un poco algebraicamente, puesto que tengo que volver a derivar con respecto a x. Entonces, va a ser harto generoso el ejemplo, porque hay hartas cosas que se tienen que derivar en el segundo momento que lo realice. Por lo tanto, creo que lo más sano va a ser multiplicar este término aquí también, para que me quede más cómodo. O sea, perdón, f de x. De f en dx va a ser igual. Voy a multiplicar, entonces me va a dar 2x a la cuarta más 2x y a la cuarta, más un medio de raíz de y partido por x por x cubo, más un medio por la raíz de y partido por x por y a la cuarta. Menos, y voy a cambiar el signo acá, 3x a la cuarta menos 3 raíz de xy menos, no, me faltó un x cuadrado. Me faltó un x cuadrado. Por x cuadrado, ¿no es cierto? A menos 3x cuadrado y cuadrado. Y esto va a estar dividido por x cubo más y a la cuarta al cuadrado. Perfecto. Aquí también voy a hacer algunos ajustes. Aquí, por ejemplo, para que todo quede en una sola expresión. Por ejemplo, las x las voy a juntar con las x. Las y también las voy a juntar acá. Y aquí también las voy a juntar, las x. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que volver a derivar, la idea sería que estuviese mucho más reducido la expresión. Entonces aquí voy a ir anotando. ¿Tengo espacio? No, no tengo espacio. Voy a volver a abrir una segunda página. ¿Ya? Entonces aquí voy a abrir varias páginas porque esta cosa no es muy corta, te digo. Ya. Entonces, ¿cuánto me va a ir quedando? Entonces, me va a quedar la primera derivada con respecto a x va a ser igual. 2x a la cuarta. Ya. Yo voy a tener que irme devolviendo, así que más 2x y a la cuarta. Me voy a tener que ir devolviendo, así que la pantalla a lo mejor te va a ir como apareciendo y desapareciendo. Avísame, por favor. Así que como que se pierda, digamos. Ya, y aquí tengo 3 menos un medio. 3 menos un medio, ¿no es cierto? Esto me va a dar 5 medios, ya. Entonces yo tengo un medio. Ya, tengo un medio por la raíz de y por x a la 5 medios. Ya. Acá voy a tener 4 más un medio. 9 medios. Entonces voy a tener un medio más un medio por 9 medios y elevado a 9 medios por, vamos a poner aquí, x elevado a menos un medio. Bueno, una cosa de comodidad también, ¿eh? Nada más que eso, una cosa de comodidad. Menos 3x a la cuarta, 3x a la cuarta,
Y aquí tengo 2 más 1/2. 2 más 1/2. ¿Cierto? Me da 5/2. 5/2. O sea, me queda 3 menos 3 por raíz de i por x elevado a 5/2. Ahí, ¿no es cierto? Menos 3x cuadrado y cuadrado. Y recuerda que todo esto está dividido por x al cubo más y a la cuarta al cuadrado. Me imagino que ustedes en este instante están como escribiendo, como desarrollando, así que por favor confirmar los valores, porque puede haber una suma mal, una recta mal, o preguntar si que tienen algún conflicto con el proceso que se está llevando a cabo. ¿Por qué lo digo? Porque ahora necesitamos derivar por segunda vez y ahora con respecto a la variable x, nuevamente. ¿Ya? Y como es una expresión tan grande, vamos a tener que hacer un espacio prudente en el cuaderno para volver a derivar. Es decir, que en el denominador va a quedar 3x al cubo más y a la cuarta. A la cuarta. Obviamente los denominadores no se desarrollan por una cuestión de comodidad. Y voy a tener que derivar el numerador. Y al momento de derivar el numerador me daría 8x cubo más 2 y a la cuarta. Más 1/2 por la raíz de i por 5/2 por x elevado a 5/2. 5/2 menos 1, ¿no es cierto? O sea, por x elevado a 3/2. Más 1/2 por i elevado a 9/2 por menos 1/2, ¿no es cierto? Menos 1/2. Menos 1, ¿no es cierto? Menos 1/2, ¿no es cierto? Menos 1. Eso me da menos 3/2. X elevado a menos 3/2. Menos, eso me da 12. X al cubo. Menos 3 por la raíz de i por 5/2 por x elevado a 5/2 menos 1. 5/2 menos 1. Eso me daría 3/2 elevado a 3/2, ¿no es cierto? Menos 6x y al cuadrado. ¿Ya? Y esta es la primera parte, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que estar multiplicado por el denominador. ¿Cuál es el denominador? X cubo más y a la cuarta al cuadrado. ¿Ya? Menos, sí que esta línea de división va a ser mucho más grande, ¿no es cierto? Y la voy a alargar acá abajo, ¿ya? Entendiendo que es la continuación del numerador, o sea, de 2x a la cuarta más 2xy a la cuarta más 1/2 por la raíz de i por x a la 5/2 más 1/2 por i elevado a 9/2 por x elevado a menos 1/2 menos 3x a la cuarta menos 3 raíz de i
por x a la 5 medio menos 3x cuadrado y cuadrado, ¿no es cierto? Ya, esta es por la derivada del denominador. Y recuerda que esta estructura es la del denominador. Por lo tanto, nos quedaría 2 veces por x al cubo más y a la cuarta por 3x cuadrado. Ya. Ahí tengo la derivada con respecto, la segunda derivada con respecto a x. Observaciones, me imagino que en este instante están anotando, están tratando de llevarlo en el cuaderno. Ahora confirmar y verificar que en este instante estamos derivando, así que a lo mejor es un buen recordatorio para las personas que se habían olvidado el derivar. Ya. Entonces, ahora vamos a ir a buscar la segunda derivada, la mixta. Entonces voy a hacer una hoja en blanco para poder tener espacio, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo esta estructura, ¿no es cierto? Aquí la voy a copiar. Y ahora voy a ir a calcular la mixta. Esta que está aquí. Esa que está ahí vamos a calcular. ¿Tengo espacio ahora? Sí, tengo espacio. A ver si tengo un poco más de espacio, ¿no es cierto? Ya. Ahí. Ahora sí. Entonces, por allá, la segunda derivada con respecto a x y, es decir, la derivada mixta. Entonces, según lo que lo declaramos al principio, la segunda derivada corresponde a la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y. ¿Ya? Esto va a ser tan largo como la anterior, ¿eh? Ya. Entonces, vamos a derivar la función con respecto a y. Recuerda que si voy a derivar con respecto a y, todo lo que no sea y va a ser una constante. Esta derivada produce ciertos problemas, puesto como la x ahora es una constante, a lo mejor puede producir problemas de confusión. Vamos a ver cómo nos va. Entonces aquí yo tendría el denominador, ¿no es cierto?, al cuadrado. Ya. Por lo tanto, esa regla no produce ningún problema. Pero ahora me nos va a dar 0 más la raíz de x, perdón, por un medio de la raíz de y. Recuerda de que ahora yo estoy derivando la y, más 2y. Por el denominador, que vendría siendo x al cubo más y a la cuarta. Menos el numerador sin derivar, o sea, nos va a dar x cuadrado más la raíz de xy más y al cuadrado por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador vendría siendo 4 y al cubo. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, vamos a tratar de reducir un poco, puesto que como yo tengo que volver a derivar, lo más simple está en que yo tenga las expresiones algebraicas más reducidas. Es decir, que la primera derivada con respecto a y me va a dar. Acá yo tengo un medio. Voy a multiplicar. Me va a dar un medio de raíz
de x partido por y, ¿no es cierto?, por x cubo, más 1/2 por la raíz de x partido por y a la cuarta, más 2y x cubo más 2y a la quinta. Ahí tengo el primer proceso. Menos, acá me va a quedar x cuadrado, ¿no es cierto? No, me va a quedar 4 veces. Que un 4. Tengo 4 por x cuadrado por y cubo, ¿no es cierto? Ahí. Más, no, menos, vamos a poner tiro el signo. Raíz de x por y, ¿no es cierto?, por 4 por y al cubo, más 4 por y a la quinta. Ya. Y todo esto está dividido, ¿no es cierto?, por x cubo más y a la cuarta al cuadrado. Perfecto. Voy a seguir reduciendo porque está todavía muchas x y muchas y que se puede simplificar, entonces es más fácil. Entonces me va a quedar que la primera derivada con respecto a y, ¿no es cierto?, va a ser igual. Aquí tengo la fracción, ¿no es cierto?, la fracción grande, ¿ya? Y voy a tener un medio por, voy a anotarlo así, 1 partido por la raíz de y, así, por x elevado a 3 más 1/2, eso me da 1/2 más 3. 1/2 más 3, ¿no es cierto? Eso me da 7/2. 7/2. Más. Acá ya tengo 1/2 por la raíz de x por 4 menos 1/2. 4 menos 1/2. 7/2. O sea que tengo y elevado a 7/2. Más 2y por x al cubo. Más 2 por y a la quinta. Al menos 4x cuadrado y al cubo. Menos 4 por la raíz de x. Aquí me va a quedar x más 1/2, 3 más 1/2, ¿no es cierto? Eso me dio 3 más 1/2. Eso me dio 7/2. O sea, me quedo y elevado a la 7/2. Más 4 por y a la quinta. Ahí está. Entonces aquí parece que ya tengo la estructura de la primera derivada con respecto a x. Me falta ahora derivar con respecto a y, perdón. Ya. Entonces ahora todo esto lo tengo que derivar con respecto a x. Ahora, porque voy a cambiar el orden. Ya, primero derivamos con respecto a y ahora vamos a derivar con respecto a x. Incluso a lo mejor acá, por una cuestión netamente de comodidad, este 1 partido por raíz de y lo voy a escribir como y elevado a menos 1/2. Nada más que por una comodidad. Y elevado a menos 1. Ya. Y ahí yo tengo todo más o menos escrito. Y ahora vamos a derivar con respecto a x. También va a ser una expresión más o menos extensa. Así que, a veces uno, a ver, tengo algo, términos semejantes, ¿hay algo? No hay términos semejantes por aquí que yo pueda reducir. También una cosa que de repente se puede dar, ¿ah? Aquí hay uno. Mira, aquí hay un término semejante que yo puedo reducir. Este señor con este señor. Esos son términos semejantes. Mira. 4 raíz de este, con 1/2 de este de acá. Eso lo voy a poder reducir. Para evitar un poco el cuento de que sea tan largo. ¿Ah? Ya.
Entonces, lo voy a anotar en la siguiente página para que tengamos más espacio, ¿no es cierto? Ya, entonces, nos va a quedar, lo voy a anotar ahora. El DF en DI, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto nos quedó? Nos quedó 1/2 por I elevado a menos 1/2, ya, por X elevado a 7/2. Perfecto. Ya. Y este lo vamos a reducir con el que está allá. O sea que eso me da menos 7/2. ¿Ya? Nos da menos 7/2 por la raíz de X. La raíz de X por I elevado a 7/2. I elevado a 7/2. ¿Ya? Ahí reduje. ¿Tengo algo más para reducir? No, no tengo nada. Entonces más 2. ¿Cuánto era? 2i por x al cubo, ¿no es cierto? 2i al x al cubo más 2i a la quinta, 2i a la quinta. No, ese también lo podría haber reducido. Mira, aquí también lo puedo reducir ese. El 2 a la quinta con 4 a la quinta, yo tendría 6. Entonces voy a tener 6. Mejor. Aquí tengo 6. 6, ¿ya? Y yo voy a ir menos 4x cuadrado y cubo menos 4x cuadrado y al cubo, ¿ya? Y no hay más, no hay más. Sí, ahí lo tengo. Y esto está dividido por x al cubo más y a la cuarta, voy a anotar a la cuarta bien por aquí, ahí, a la cuarta, ahí al cuadrado, ya. Entonces tengo la derivada con respecto a y. Y ahora vamos a derivar con respecto a x. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es donde voy a obtener yo la segunda derivada con respecto a x. Y también va a ser un poco extenso, así que lo vamos a alargar esto. No sé si vaya a... Entonces esto del denominador me quedó al cubo por i a la cuarta al cuadrado. Perfecto, ya. Entonces voy a derivar. Eso quiere decir que me va a dar 1/2 por i elevado a menos 1/2 por, con respecto a x, ¿no es cierto? O sea, 7/2 por x elevado a 7/2 menos 1, eso me dio 5/2. 5/2. Menos 7/2 por 1/2 por x elevado a menos 1/2 por i el a 7/2. Más 2 por i por 3 por x cuadrado. Eso se hace 0 y aquí nos queda menos 8 x por i al cubo. Por el denominador, ¿no es cierto? Por x al cubo más i a la cuarta al cuadrado. Ya. Menos, ¿no es cierto? Pero este menos lo voy a escribir aquí abajo por cosa de espacio. ¿Ya? Y tendría que yo anotar lo siguiente. 1/2 por i elevado a menos 1/2 por x elevado a 7/2 menos 7/2 por la raíz de x por i elevado a 7/2 más 2 por i por x al cubo más 6 por i a la quinta menos 4 por x cuadrado por i cubo por el denominador. O sea, me daría 2 por x cubo más
y a la cuarta por 3x cuadrado. Ya, voy a arreglar ese número 4, que me quedó muy feo ahí, me quedó muy feo. Ya, entonces en este instante ya hemos calculado también la derivada mixta. Ya. Y bueno, tenemos que hacer las otras dos al respecto cambiadas, digamos. Es decir, primero voy a tener que derivar ahora con respecto a x y después con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo con la mecánica? Entonces, ahora voy a volver a copiar la pregunta, ¿no es cierto? Y vamos a hacer la otra. Ahora voy a hacer la otra derivada. O sea, vamos a calcular la otra mixta. Aquí está. Voy a abrir también una hoja en blanco porque... Ya. Ahora vamos a calcular la derivada, la segunda derivada de y en dx. Es decir, que voy a tener que calcular la derivada respecto a y, ¿no es cierto? Y después o sea, con respecto a x, y después voy a tener que derivar con respecto a y. Ya. Si desean un tiempito para que ustedes lo puedan construir, me avisan. Entonces, nos va a quedar la primera derivada con respecto a x. Ya. Entonces aquí yo voy a tener, como es una división, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta que las divisiones son las más complejas, digamos, por realizar. Entonces aquí nos va a quedar x al cubo más y a la cuarta al cuadrado. Eso significa la división. Con respecto a x, entonces vamos a tener 2x por, no, más, ¿no es cierto? Me va a dar raíz de y por 1/2 raíz de x. Nada más. Por, y aquí tendríamos x al cubo más y a la cuarta. Perfecto. Menos el numerador sin derivar, x cuadrado, más la raíz de xy, ¿no es cierto? Más y cuadrado por el denominador derivado, o sea, 3x cuadrado. Perfecto, ahí yo ya tengo la derivada, la primera. También voy a tratar de reducir acá, puesto que si no lo hago se pone muy complejo, muy engorroso. Así que yo no hago estos procesos de multiplicación. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿no es cierto? Y yo tendría 2x a la cuarta más 2x y a la cuarta. ¿Ya? Más, aquí tengo 1/2 por la raíz de y por la raíz de... Ah, no, está dividida, espérate. Está dividida. Incluso si lo vamos a llevar a fracción al tiro, ¿eh? Lo vamos a llevar a fracción. Esto me queda y elevado a 1/2 por y elevado a menos 1/2 por x cubo. A lo mejor ahí se visualiza más todavía. Más, esta es la primera, ¿no es cierto? Y acá tengo y elevado a 1/2, ¿no es cierto? Por 1/2 por x elevado a menos 1/2 por y a la cuarta. Menos, aquí tendría 3x a la cuarta menos 3 x elevado a 1/2 por y elevado a 1/2
elevado a un medio por x cuadrado menos 3, ¿no es cierto? Por y cuadrado por x cuadrado. Ya, ahí estamos. Dividido por x cubo más y a la cuarta elevado al cuadrado. O sea que la primera derivada con respecto a x nos dio. ¿Ya? ¿Cuánto nos dio? A la cuarta, ¿hay alguna a la cuarta? Aquí hay, mira, aquí hay una a la cuarta. Lo voy a tratar de ir simplificando de inmediato para que me quede más reducido el tiro. Aquí hay una a la cuarta. O sea, me va a dar menos x a la cuarta. Voy a ir tarejando también aquellos que voy utilizando. El 2 y ese de ahí, ya. Después, no tengo nada más con ese. Ahora viene más 2x y a la cuarta, perfecto. Ya, este de acá no se parece en nada, no, sí que lo van a tener que dejar así más. Un medio por y elevado a un medio por x elevado a, eso me da menos un medio más 3. Eso me da 5 medios. 5 medios, ya. Más, y aquí que tengo un medio, ¿no es cierto? Por x elevado a menos un medio, perfecto. Y aquí tengo 8, 9 medios, o sea, por y elevado a la 9 medios. Menos, y aquí tengo 3 por x elevado a 4, 5 medios, 5 medios, por y elevado a un medio. Menos 3 por y cuadrado por x cuadrado. Partido por x cubo más y a la cuarta al cuadrado. Ya. Ya. Yo en ese instante ya tengo la primera idea con respecto a y. Sí, nuevamente, si tengo cosas por simplificar. Mira, aquí me quedó algo por simplificar. Mira, aquí hay dos. Aquí hay dos expresiones. Esa, un medio por y al cuadrado, o sea, por y elevado a un medio, por x a la 5 medio, con esta de ahí. Con esta de ahí son semejantes. Esas dos. Ya, entonces lo voy a volver a escribir para reducir, ¿cierto? Ya. O sea, df de x es igual a menos x a la cuarta más 2xy a la cuarta, ¿ya? Y esto me daría un medio, ¿no es cierto? Menos 3. Esto me da menos 5 medios. O sea que esto me da menos 5 medios por x a la 5 medios por y elevado a un medio, ¿ya? Más un medio por x a la menos un medio por y elevado a 9 medio menos 3 y cuadrado x cuadrado. Y todo esto está dividido por x cubo más y a la cuarta al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como digo, verifiquen, seguramente ustedes lo están haciendo en papel, que los resultados vayan coincidiendo. Y si no es así, avísenme por favor para verificar o rectificar algún número que a mí se me haya pasado o tú estás en la duda.
¿Todo correcto? Todo correcto. Entonces ahora me va a corresponder derivar con respecto a y. Por lo tanto, voy a tener que ir derivando, ¿no es cierto? E irme cambiando de pantalla, así que a lo mejor va a ser un poco incómodo en la mirada. O sea que de f en dy en dx. Segunda derivada. También va a ser un poco extensa, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta. Ya. El denominador tiene que ir al cuadrado. ¿Ya? O sea que nos va a quedar x cubo más y a la cuarta. ¿Ya? Ahora recuerda de que voy a derivar con respecto a y. Eso significa que todo lo que no sea y es una constante. Por lo tanto, nos va a dar 0, nos va a dar 8x y al cubo. ¿Ya? Menos 5 medios, lo voy a anotar, ¿ah? Por x a la 5 medios, a 5 medios, por 1 medio, por y elevado a menos 1 medio. ¿Ya? Más 1 medio por x elevado a menos 1 medio por la y la que estoy derivando. Por lo tanto, me da 9 medios por y elevado a 9 medios menos 1. Eso me da 7 medios. 7 medios. Menos 6y por x cuadrado. Por x al cubo más y a la cuarta al cuadrado. Menos. Y la otra parte la vamos a anotar aquí abajo. ¿No es cierto? Y yo tendría este numerador sin derivar. Entonces me daría menos x a la cuarta más 2x por y elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Ahí, menos 5 medios por x a la 5 medios por y elevado a 1 medio, por y elevado a 1 medio. ¿Qué más tengo yo? Más 1 medio por x elevado a menos 1 medio, 1 medio, por y elevado a 9 medio, 9 medio, menos 3y cuadrado, x cuadrado. Ahí tengo el numerador. Por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es 2 por x al cubo más y a la cuarta por 4y cubo. Por lo tanto, ahí yo tengo la segunda derivada mixta. Si hay alguna diferencia, alguna observación, por favor realizar. Y por último, vamos a calcular la última derivada, ¿no es cierto? Y aquí yo voy a arreglar un poquito, ¿no es cierto? Aquí, que es la segunda derivada con respecto a y. Ya.
Si hay alguna observación, por realizar, que si me tengo que devolver, a lo mejor lo ideal, como te digo, es que tú estés en este instante escribiendo el desarrollo y vayas verificando. Si hay algún momento de diferencia, por favor informar para verificar la respuesta. Continuando. Entonces ahora vamos a calcular la segunda derivada con respecto a y. Es decir, que ahora todo lo que sea y es variable y todo lo que sea x es constante. Entonces vamos recordando de que la segunda derivada corresponde a la derivada, voy a anotarlo acá, aquí, ¿no? Que tengo que derivar con respecto a y, ¿no es cierto? Y después nuevamente con respecto a y. Así. Eso vendría siendo. Ya. Entonces si voy a derivar con respecto a y, recuerda de que todo lo que no sea y es una constante. Como es una división, x al cubo más y a la cuarta al cuadrado. Perfecto. O sea que estoy derivando con respecto a y. Entonces esto me daría raíz de x por un medio por y elevado a menos un medio. ¿Ya? Más 2y. Eso vendría siendo la derivada con respecto a y. Por x cubo más y a la cuarta. Menos x cuadrado más la raíz de x más y cuadrado por el denominador, ¿no es cierto? O sea, me daría, no, ese paréntesis te da más. Además, el paréntesis por 4 por i al cubo. Ya. Vamos a arreglar un poquito esto, o sea que al momento de arreglarlo, para que me quede un poco más bonito, ¿no es cierto? Nos estaría dando. Voy a realizar la operación de inmediato, es decir, nos va a dar un medio por 3 más un medio, ¿no es cierto? 3 más un medio, eso me dio 7 medios, o sea, nos dio x elevado a 7 medios por y elevado a menos un medio. Ya. Más un medio por x elevado a un medio, ¿no es cierto? Lo voy a anotar en forma de fracción. Por menos un medio, más 4, ¿no es cierto? Más 4 me da 7 medios. O sea, por y elevado a 7 medios. Ahí está. Esa es la primera. Más 2x cubo por y. Y la otra me va a dar más 2y a la quinta. Perfecto. Menos, esto me va a dar 4x cuadrado y al cubo menos 4 por x elevado a un medio por 3 más un medio, ¿no es cierto? Eso me da 7 medios por y elevado a 7 medios. ¿Ya? Menos, y esto me va a dar 4 por y elevado a 5. Todo esto está dividido, ¿no es cierto?, por x cubo más y a la cuarta al cuadrado.
Ya, aquí tengo términos semejantes o algo. Sí, aquí hay un término semejante. Ya. Entonces la primera derivada con respecto a x, ahí, perdón, va a ser igual a 1/2 por x elevado a 7/2, no hay nada, 7/2 por y elevado a menos 1/2. Perfecto. Y ahí voy. Más. ¿Hay algo semejante con 7/2? Sí, ahí. Ahí tengo términos semejantes. O sea, tengo 1/2, ¿no es cierto? Menos 4. Eso es menos 7/2. Entonces, este no es más, es menos. Ese es menos. Menos 7/2 por x elevado a 1/2 por y elevado a 7/2. ¿Ya? Ya, esto, x cubo, no tengo nada más. Más 2x cubo y, ¿no es cierto? X cubo y, perfecto. Y aquí tengo menos 2y a la quinta, perfecto. Este es x cuadrado menos 4x cuadrado y al cubo. Parece que ahí se redujeron todos. Es decir, que me quedó x al cubo más y a la cuarta x cuadrado. Perfecto. Ya. Y bueno, igual que en el caso anterior, vamos a tener que derivar ahora respecto con y nuevamente, ¿no es cierto? Para obtener la segunda derivada con respecto a y. Nuevamente, como es una fracción, es bastante extensa, ¿no es cierto? X cubo más y a la cuarta a la cuarta. Entonces ahora vamos a ver con respecto a y. Entonces nos daría 1/2 por x elevado a 7/2 por menos 1/2 por y elevado a menos 3/2 menos 7/2 por x elevado a 1/2 7/2 por y 7/2 menos 1. Eso me da 5/2. 5/2. Más 2x cubo. Menos 10y a la cuarta. Menos 4x cubo por 3y cuadrado. Recuerda que todo esto está multiplicado por el denominador. O sea, por 3x cubo más y a la cuarta al cuadrado. Menos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner la otra parte que falta. ¿Ya? Y por lo tanto nos daría el numerador sin derivar, ¿no es cierto? O sea, 1/2 por x a la 7/2 por y elevado a menos 1/2 menos 7/2 por x elevado a 1/2 por y elevado a las 7/2 más 2 x al cubo y menos 2y a la quinta menos 4x cubo por y cubo. Ya. Por la derivada del denominador.
Y la derivada del denominador es 2 por x al cubo más y a la cuarta con respecto a y, o sea, 4y al cubo. Ya. Ahora, esto ha sido bien extenso, bien trabajado por ser una división. Por lo tanto, una muy buena práctica para poder encontrar y hacer estas combinaciones. Así que, si en este instante ustedes están procesando la información a través de la resolución del ejercicio en papel, vayan verificando, vayan derivando para encontrar la respuesta. Y verificar que estos números que yo tengo acá en pantalla son equivalentes a los que tienes tú. Si no es así, avísame para hacer la revisión. Entonces, en este instante, para encontrar la segunda derivada de una función en dos variables, hemos encontrado la segunda derivada con respecto a x, ¿no es cierto? Ya, esa la encontramos. Buscamos también la segunda derivada con respecto a x y con respecto a y. Buscamos la segunda derivada con respecto a y con respecto a x. Y por último, también buscamos y encontramos la segunda derivada con respecto a y. Esas son esas cuatro derivadas que tú tienes que buscar para encontrar la segunda derivada de una función en dos variables. Siendo las 9:25, vamos a tomar un descanso, un receso de unos 10 minutos parece, hasta las 9:40. Voy a dejar de finalizar esta presentación de trabajo que se ha hecho. Voy a dejar de compartir. Ya, hemos recorrido ya un largo camino al respecto del cálculo de derivada y de la segunda derivada en particular sobre una función en dos variables. Y ya que tenemos la mecánica, ¿no es cierto?, del derivar, ¿no es cierto?, vamos a pasar a un tema que es producto del el razonamiento, el descubrimiento, la definición del señor Louis Otto Hess. Nació en Alemania el 22 de abril de 1811. Estudió en su calidad natal, en su ciudad natal, perdón, donde se desempeñó primero como maestro de física y química. En 1857 se trasladó a Heidelberg, donde permaneció 12 años, y antes de tomar su puesto de Múnich, donde falleció el 4 de agosto de 1874. El señor Lutz Ott Hess se hizo tan famoso por una matriz que introdujo en un artículo en 1842 referido a las curvas cúbicas y cuadráticas. ¿Ya? Entonces la matriz hessiana, que proviene del nombre de él, señor Hess, bueno, esta matriz es una particularidad, ¿ya? Porque él define una matriz enésima para una función en dos variables, ¿ya? Esta es una matriz, ¿ya?, que lleva por nombre hessiana o hessiano a una función. Y es un determinante que está compuesto por las segundas derivadas parciales correspondientes. Y se calcula como tal, como determinante. ¿Ya? Entonces, en este proceso vamos a tener que calcular la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, y las mixtas. ¿Ya? Y van a ir ubicados en esta matriz. ¿Ya? Y se va a determinar su valor. Ahora, aquí vamos a tener un ejemplo en donde se va a calcular la matriz hessiana y que corresponde al determinante, por lo tanto vamos a tener que encontrar la segunda derivada con respecto a y, x, la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, perdón, y las derivadas mixtas. Entonces tenemos que hacer el mismo proceso para una función. Por ejemplo, aquí yo tengo una función que se llama f de xy y que es el logaritmo natural de 4x más 3y cuadrado dividido por x menos y. Entonces vamos a tener que buscar los cuatro elementos. ¿Ya? Entonces voy a declarar. Aquí voy a... se me olvidó colocar la pregunta, porque siempre se me olvida.
La voy a colocar aquí en la esquinita, ahí para acordarme. No se me olvida. ¿Ya? Y vamos a hacer los cálculos pertinentes. Entonces, lo ideal sería que tú en casa, digamos en este instante, realizaras las derivadas parciales correspondientes. A ver cómo nos da lo mismo o no nos da lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a partir. Ya. Vamos a dar inicio aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la segunda derivada con respecto a x, lo cual significa la segunda derivada, ¿no es cierto?, con respecto a x, lo cual significa que yo tengo que derivar con respecto a x y nuevamente derivar con respecto a x. ¿Ya? Esta derivada es como la más sencilla, puesto que uno está más o menos acostumbrado a derivar con respecto a x. Entonces vamos a obtener la primera derivada con respecto a x. Listo, ahí está. En este instante es una función logarítmica y por lo tanto tiene una regla de la cadena que hay que respetar. Por lo tanto, esto nos va a dar 1 partido por 4x más 3y cuadrado dividido por x menos y. Por la derivada de argumento. Y el argumento es una división. Por lo tanto, me va a quedar x menos y al cuadrado, ¿no es cierto? La derivada del numerador con respecto a x me estaría dando 4, ¿no es cierto? 4. Voy a sacar el paréntesis porque está de más en este instante, el 4, ahí. Por el denominador. El denominador que vendría siendo x menos y. Menos 4x más 3y cuadrado por 1. Como esta estructura es un poco engorrosa, entonces la vamos a ordenar un poquito. Ahí estamos con respecto a x, ¿no es cierto? Y nos va a dar x menos y dividido, ¿no es cierto?, por 4x más 3y cuadrado, perfecto. Por, ¿no es cierto? Y acá también voy a reducir un poco. Me haría 4x menos y, menos 4y, perdón. Menos 4y. Menos 4y. ¿Ya? 4y. Menos 4x. Menos 3y cuadrado. Dividido, ¿no es cierto?, por x menos y al cuadrado. Por lo tanto, voy a simplificar, porque me conviene, ¿no es cierto?, ese señor con este señor, ya, perfecto. Y ahí arriba también parece que el 4x se canceló con el menos 4x. Ya, entonces me quedó algo mucho más sencillo, entre comillas. O sea que la primera derivada con respecto a x me va a otorgar menos 4y, menos 4y, menos 3y cuadrado, perfecto. Y el denominador lo voy a multiplicar. No, no pasa, no lo voy a multiplicar nada. Ya, 4x más 3y cuadrado por x menos y. A lo mejor sería recomendable multiplicarlo, ¿no? ¿Por qué es recomendable? Porque cuando yo tenga que derivar, voy a tener que derivar un producto. Entonces es muy engorroso, ¿no es cierto? Entonces ya, sí, lo vamos a multiplicar. Y me va a tener menos 4y menos 3y cuadrado. Yo en este instante estoy multiplicando porque como yo sé que voy a tener que derivar ese producto, me es más fácil derivar un polinomio que un producto. Entonces me va a quedar 4x cubo, ¿no es cierto?, menos 4xy más 3xy cuadrado menos 3y al cubo. Entonces, cuando yo tengo que derivar, va a ser mucho más sencillo derivar esa expresión que esa multiplicación que anteriormente tenía. Perfecto. Y también es una división, así que más engorroso todavía. No sé si voy a tener espacio aquí para poder derivar. Ya, hagámoslo aquí. Ya, lo vamos a hacer aquí mismo, ¿eh? O sea que la segunda derivada con respecto a x, que es la que nosotros andamos buscando, me va a decir lo siguiente.
es una división, por lo tanto, ojalá que me alcance. 4x al cubo menos 4xy más 3y cuadrado menos 3y al cubo. Perfecto. La derivada con respecto a x, entonces arriba me dio 0. 0. Por el denominador me va a dar 0 igual. ¿Cierto? Así que no lo voy a anotar. Menos 4y menos 3y cuadrado. Por la derivada con respecto a x del denominador, y eso me va a dar 12 x cuadrado menos 4y más 3y cuadrado. Ahí está. No salió tan extensa como yo pensaba. Así que súper bueno porque la primera etapa se nos dio 0. Ya, por lo tanto yo ahí tengo la segunda derivada con respecto a x. Ahora voy a calcular la segunda derivada con respecto a x y respecto a y. Es decir, voy a calcular la segunda derivada con respecto a x respecto a y. Ahora, da lo mismo cuál haga primero, porque las dos las tengo que construir. Así que esto significa la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. ¿Ya? La derivada con respecto a y. ¿Ya? Entonces, en este instante, lo primero que voy a hacer es encontrar la derivada con respecto a y para luego calcular la derivada con respecto a x. O sea, en este instante voy a derivar con respecto a y. Eso significa que todo lo que no sea y va a ser constante. Ya, entonces, como es un logaritmo, bueno, el logaritmo sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? 1 partido por argumento. O sea, 4x más 3y cuadrado dividido por x menos y. Como es una división, entonces yo tengo x menos y al cuadrado. Perfecto, ya. Entonces, con respecto a y, eso quiere decir que me da 0, me da 6y por el denominador menos, esto me da 4x más 3y cuadrado por menos 1. Para que nuevamente nos quede un poco más fácil la derivada que viene a continuación, que es con respecto a x, voy a simplificar un poco. Y esto me queda 4x más 3y al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí, eso. Y aquí arriba tengo, voy a multiplicar 6x menos 6y cuadrado más 4x más 3y cuadrado dividido por x menos y al cuadrado. Una vez más voy a simplificar. Yo esto lo hago exclusivamente para que sea más fácil cuando yo tenga que derivar. Si yo tengo términos semejantes los voy a reducir, si no los voy a dejar tal cual. Ya, entonces lo voy a anotar a este ladito y me quedó 6xy menos 6y cuadrado más 4x más 3y cuadrado, y esto está dividido por, voy a multiplicar de inmediato, 4x cuadrado, ya, menos 4xy más 3x cuadrado y cuadrado menos 3y al cubo. Ya. Entonces, así como yo tengo un polinomio, me es más fácil ahora derivar con respecto a x. ¿Ya? Entonces, la segunda derivada
de la función con respecto a x, con respecto a y, nos va a otorgar la siguiente respuesta. ¿Ya? Bueno, el denominador al cuadrado, eso estamos claros, ¿no es cierto? Aquí. X cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4xy más 3x cuadrado por y cuadrado menos 3y al cubo, ¿no es cierto? Ya. Entonces la derivada del numerador con respecto a x. Entonces me va a dar 6y más 4. Más 4. Por el denominador, ¿no es cierto? Que es 4x cubo, x cuadrado, menos 4xy más 3x cuadrado y cuadrado, ¿no es cierto? Menos 3y cubo. Menos el numerador, ¿no es cierto? El numerador, que sería 6xy menos 6y cuadrado más 4x más 3y cuadrado por la derivada del denominador con respecto a x. Con respecto a x, o sea, me daría 8x menos 4y más 6xy y nada más. Ahora, cuando uno hace esto, se puede confundir contra qué variable está derivando, así que por lo tanto es fundamental que uno vaya como verificando correctamente. Si que alguno de ustedes está realizando el ejercicio manualmente y tiene algún conflicto en este instante, bienvenida sea la pregunta. Ya. Ahora, en este instante acabamos de encontrar la derivada de y con respecto a x. Ya. Ahora voy a calcular la otra mixta, la cual decía que era la segunda derivada de f partido por dy en dx, o sea, al revés. O sea, la derivada con respecto a y y la derivada de la función con respecto a x, ¿ya? Que son las mixtas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a derivar con respecto a x. O sea, nos da el logaritmo 1 partido por 4x menos 3y cuadrado dividido por x menos y. Por, y aquí tengo la división, ¿no es cierto? La división, y me daría x menos y al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí yo tendría, con respecto a x, o sea, me da 4 por x menos y, menos 4x más 3y cuadrado por 1. Estoy derivando con respecto a x. La vamos a arreglar un poquito, ¿no es cierto? Porque ya te diste cuenta que arreglándola un poquito se va a hacer un poco más fácil. ¿Ya? 4x, perdón, este es un más, es un más. Más 3x cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí hacíamos el desglose y nos dio menos 4y al momento de multiplicar, ¿no es cierto? Menos 3y cuadrado, perfecto. E incluso aquí nosotros nos aprovechamos de la simplificación. Simplificamos, ¿no es cierto? O sea, x menos y con x menos y, simplificamos, y vamos a tener una expresión un poco más cómoda para poder derivar. Así. Entonces esto nos dio menos 4y menos 3y cuadrado dividido por... voy a aprovechar de multiplicar al tiro, ¿ya? Para no tener que hacerlo nuevamente, me va a dar 4x cuadrado, ¿no es cierto? Ya, menos 4xy, perfecto, más 3xy cuadrado menos 3y al cubo. Ya, ahí tengo ya la derivada con respecto a x. Y ahora voy a tener que
obtener la segunda derivada, pero ahora con respecto a y. ¿Ya? Pues ahora lo mismo, pero voy a tener que hacer con respecto a y. Entonces lo que vamos a hacer, como es una división, voy a colocar el denominador, ¿no es cierto? 4x cuadrado menos 4xy más 3y cuadrado. No, me falta una x. Me falta una x aquí. Ahí, me falta una x. Una x. Por y cuadrado menos 3 y al cubo. Ya, perfecto. Entonces voy a derivar, pero ahora con respecto a y. ¿Ya? Y al parecer, con respecto a y, con respecto a y me daría menos 4 menos 6y por el denominador. O sea que es 4x cuadrado menos 4xy más 3xy cuadrado menos 3y al cubo. Menos el numerador, menos 4y menos 3y cuadrado, ¿no es cierto? Por la derivada con respecto a y. O sea que eso me daría 0, me daría menos 4x, perfecto, más 6xy, perfecto, menos 9 y cuadrado. Listo. Ahí tengo la mixta. Insisto, siempre hay un concepto ahí medio raro de qué es lo que es constante y qué es lo que es variable. Recuerda que en el instante que estoy derivando con respecto a y, todo lo que no sea y es una constante. Por lo tanto, si la deriva de una constante es 0. Es el conflicto habitual cuando uno hace las derivas parciales. ¿Eh? Uno como que se pierde cuál es la variable. Entonces ese es un problema súper común, recurrente, en términos que uno se vaya a equivocar. Ya. Y por último, ¿no es cierto? Nos va a corresponder encontrar la segunda derivada con respecto a y. O sea, la segunda derivada con respecto a y, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Eso qué significa? Que yo voy a derivar con respecto a y la derivada que obtuve con respecto a y. Entonces esa es la segunda derivada. Y voy a hacer todo el mismo proceso anterior. Incluso yo en este instante podría avanzar un poco más rápido porque creo que en las hojas anteriores yo obtuve cuál es la deriva con respecto a y. La voy a ir a buscar. Aquí está. Y es la que tengo ahí. Es una división, ¿no es cierto? Es una división, para no tener que repetirla. Y esa división es 6xy, 6xy, perfecto, menos 6y cuadrado, menos 6y cuadrado, ¿no es cierto? Eso, más 4x, más 4x, más 4x, perfecto, y más 3y cuadrado, más 3y cuadrado, dividido por esa cosa fea, ¿no es cierto? Ya, 4x cuadrado, 4x cuadrado. Yo estoy copiando en este instante la que hicimos anteriormente, para no repetir lo mismo. 4xy, ¿no es cierto? Y que seguramente tú la tienes anotada en tu cuaderno, 3x cuadrado y más, sí que también puedes hacer lo mismo. 3x cuadrado y, perdón, menos 3y cuadrado y q. ¿Ya? Esa derivada fue calculada en las hojas anteriores, por lo tanto yo la fui a buscar y para no estar repitiendo lo mismo. Así que ahora me va a corresponder calcular la segunda derivada, pero ahora va a ser con respecto a la variable y. Y recuerda eso, de que en este instante todo lo que no sea y es una constante. O sea, el denominador, 4x cuadrado menos 4xy más 3x cuadrado y menos 3y al cubo elevado al cuadrado. Ya. Entonces en ese instante va a suceder de que
voy a tener que derivar con respecto a la variable y. Y la variable y es cualquier cosa que no sea y es una constante. Entonces, al momento de derivar, me estaría dando 6 menos 12 y más 6 y. Voy a verificar, me llamó la atención algo. Claro, ya. Ya. No, es que me llamó la atención el hecho de que no reduje términos semejantes en el ejercicio anterior. Ahí yo puedo haber reducido términos semejantes, hubiese sido más cómodo. ¿Ya? A lo mejor lo podría hacer. No, ya no lo hice. Ya, no importa. Ya. Por el denominador. Y el denominador me va a dar 4x cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4xy más 3x cuadrado y, ¿no es cierto? Menos 3y al cubo. Ya. Menos por 6xy, voy a reducir 3y cuadrado más 4x. Ya. Por la derivada del denominador con respecto a y. O sea que eso me da menos 4x más 3x cuadrado, más 9, menos 9y cuadrado. Hay que tener harto cuidado, ¿eh? Cuando uno deriva, porque como que uno se confunde, así que te recomiendo que lo hagas con harto cuidado. Ya. Entonces, en este instante, ya tengo las 4 componentes de la matriz hessiana. Ahora, por una cuestión obvia, la matriz hessiana sabemos muy bien, por la definición, que se va a complicar un poco, es decir, que yo quiero multiplicar y reducir, así que la vamos a dejar expresada nomás, para no sufrir tanto, ¿eh? Porque aquí, recuerda que va la segunda derivada con respecto a x, aquí va la mixta, ¿no es cierto? La mixta, voy a copiarla tal cual, claro, para no tener otro tipo de notación. La notación, entonces aquí voy a tomar dividido por dx en dy, ¿no es cierto? Y acá está la segunda derivada con respecto a dx en dy, y aquí está la segunda derivada con respecto a y. Entonces, por una cuestión de netamente de comodidad, porque se va a hacer muy feo, o no, sí, se va a hacer muy feo tratar de obtener este resultado. Así que aquí obtenemos los valores y multiplicamos. En esta oportunidad lo vamos a dejar expresado solamente para no ser tan engorroso. Ya. Por lo tanto, ahí hemos calculado la matriz hessiana. ¿Alguna observación, algún comentario, alguna sugerencia? Ya. ¿Estamos entonces? Ok. Ahora, va a existir también el concepto de la matriz hessiana evaluada en un punto.
¿Ya? Así que vamos a tener que hacer el proceso y después lo vamos a tener que reemplazar en el punto que me indique. Por ejemplo, aquí me está indicando la evaluación del hessiano en el A, B. Entonces voy a tener que calcular sus derivadas parciales y evaluarlas en A, B. Sus derivadas parciales en A, B y las mixtas. Y como va a ser un número, va a ser mucho más fácil, puesto que aquí voy a obtener un número, un número, un número, un número, un número, y voy a obtener sus valores. Así que este va a ser un poco más agradable. ¿Ya? Un poco más cómodo, puesto que vamos a tener que usar la calculadora para obtener un valor numérico. ¿Ya? Así que esta es la matriz hessiana evaluada en un punto. Entonces aquí yo tengo una función que obviamente tiene menos conflictos que las anteriores, porque las otras eran con denominadores y eso es para practicar nomás. Entonces esta que ya es un poco más como lineal, entre comillas, va a ser más fácil encontrar sus derivadas. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la segunda derivada con respecto a x. ¿Ya? Acordarse que eso significa que yo tengo que derivar la derivada con respecto a x de la función. ¿Ya? Entonces, la derivada de la función con respecto a x es igual. Entonces aquí me daría menos 12x más 14 y menos 36 x cuadrado y cuadrado más 16. Y voy a buscar la segunda derivada con respecto a x. O sea que ese instante me da menos 12 menos 72 x y cuadrado más nada. Y este valor lo voy a evaluar, vamos a evaluar en el punto. ¿En qué punto? En el 2,3. ¿Ya? Por lo tanto, ese valor numérico, con calculadora en mano, nos daría menos 12, menos 72, por 2 y por 3 al cuadrado, o sea, por 9. O sea que ese número me dio, bueno, muy feo, pero no importa. Menos 1308. Ok. ¿Ya? Ahora voy a ir a calcular las derivadas mixtas. O sea, voy a calcular la derivada con respecto a x, después con respecto a y. Y el resultado voy a evaluarlo en el punto. O sea, la derivada con respecto a x. ¿Ya? Con respecto a x me daría menos 12x más 14y menos 36x cuadrado y cuadrado más 16. ¿Ya? Y ahora esta la voy a derivar con respecto a y. ¿Ya? Eso quiere decir que todo lo que no sea y es una constante. 0, o sea, me da 14, menos 72, 72x cuadrado por y. Y voy a evaluar esta función en el punto. O sea que en ese instante nos estaría dando 14 menos 72 por 4 por 3. O sea, nos dio este número. Nos dio menos 850. Ya, menos 850. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora con respecto a y. ¿Ya? Ah, espérate, voy a ir a copiar la función para no estarme cambiando a cada rato. Ya. Entonces esta función la voy a copiar para no estarme cambiando a cada rato. Ya, ahí está la función. Ya, ahí voy. Ahora sí.
Entonces ahora yo voy a ir a buscar la derivada la segunda derivada con respecto a y. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo voy a buscar primero la primera derivada con respecto a y. Entonces, eso significa que yo tengo, con respecto a y, ¿no es cierto? O sea, me da 14x, 24 menos 24 x cubo y, ¿no es cierto? Ya, más 10. Más 10, perfecto. Y ahora nuevamente voy a calcular la derivada, la segunda derivada con respecto a y, ¿no es cierto? O sea que esto lo voy a volver a derivar y me estaría dando menos 24x cubo, nada más. Y lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar ¿en qué punto? En el 2,3 me dijeron. Por lo tanto, si yo evalúo en el 2,3, esto me daría menos 24 por 8. O sea, me dio menos 192. ¿Ok? Ya. Y ahora voy a buscar la mixta. Significa que yo tengo que derivar la segunda con respecto a x con respecto a y. Ya, afortunadamente, yo ya tengo la derivada con respecto a y, ¿no es cierto? Que era la que hice recién, o sea, 14 menos 24x cubo y más 10. Pero ahora voy a derivar con respecto a x. O sea, la segunda derivada con respecto a x. ¿Ya? Entonces obtengo, ¿no? Me da menos 24 por 3. 24 por 3 me dio 72 x cuadrado más nada. O sea que la segunda derivada de la función con respecto a x, con respecto a y, evaluada en el 2,3, me estaría dando menos 72 por 4. O sea, me dio menos 2,88. ¿Ya? Entonces, la matriz estaría compuesta por la matriz hessiana, evaluada en el 2,3, sería el determinante de ¿quién? De menos 1308, menos 288, no, menos 850, menos 850, ese también, ¿no es cierto? 14 menos 72 por 4, 4 por 3. Claro, menos 850, aquí yo tendría que poner menos 850, y la otra mixta me dio menos 288. Perfecto. Menos 288. Y la cuadrada de menos 192. Menos 192. Perfecto. Y calculo el determinante de eso. O sea, yo tendría que calcular menos 1308 por menos 192. Menos 850 por 288. O sea que eso me dio un número, ¿ya? 6.336. Ya, y así calculo yo los hessianos, evaluado en un punto. Entonces, tengo un hessiano algebraico y tengo un hessiano evaluado en un punto. Ya. Perfecto. Entonces, la idea sería de que tú tomases alguna función, por ejemplo esa, y determinaras el hessiano, evaluado en el 1.1. Este es un ejemplo. Ya, que nuevamente tengo que dividir con respecto a x, con respecto a y. Este ejemplo
está resuelto en el PPT, así que para que lo revisen y determinen los valores. ¿Ya? Está absolutamente resuelto. ¿Ya? Ya. Ahí está para completar, digamos. Ya. Entonces, sería súper bueno que revisaran este ejemplo para poder trabajarlo. O a lo mejor sería bueno en este instante realizarlo y damos un tiempecito para ver si es que les da lo mismo. Ya, entonces vamos a dejarlo de tarea. Vamos a dejar de tarea tarea para que lo revisen. Y como lo que viene es un tema nuevo, lo vamos a comenzar a conversar el día miércoles. Como es extenso, no alcanzo. En 15 minutos no alcanzo a llegar a eso. Así que lo vamos a dejar de aquí hasta ahí vamos a llegar. Ya. ¿Alguna observación, algún comentario que tenga? No, profe. Ok, entonces el día miércoles nos vemos en el horario clase. Muchas gracias por haber participado. Chao, profe. Chao, profe.